el hombre la dice, sino como Dios la ha dicho. Usted está aquí. Y porque las cosas son diferentes, escúcheme, si se lo va a dar, dárselo fuerte a Dios. Escuche, como nosotros tenemos una palabra profética diferente, yo quiero que usted mire esto. Usted cuando va a su trabajo, usted no piense que usted es igual a los demás. Siempre mírese diferente. Dice la palabra de Dios: nosotros estamos en esta tierra, mas no somos de esta tierra. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Usted sabe que usted está aquí como extranjero. Aló. Usted no pertenece aquí, usted pertenece al reino celestial, a la patria eterna. Pero estamos aquí y estamos cumpliendo con un propósito, porque tenemos un propósito y un llamado dentro de nosotros. Ahora, el problema es que usted no entienda cuál es el propósito por el cual Dios le ha llamado. Y eso es una de las cosas por la cual nosotros debemos orar y pedirle a Dios: Dios, revélanos por la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta tierra. ¿Para qué tú nos traíste? Mire qué tremendos testimonios que te movían los huesos el viernes. Te hacían llorar, te hacían creer de que Dios puede hacer milagros sobre personas. Si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. Porque ese es el Dios eterno. Dice, en su tiempo lo ha hecho todo hermoso. Ahora, la palabra tiempo en el hebreo es ed, E-T-H, ed. Y esta palabra también significa, escuche esto, en su tiempo. Cuando usted escucha en la Biblia que la palabra dice tiempo, dice que es en el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas suceden mejor en el tiempo de Dios. Las cosas avanzan mejor en el tiempo de Dios. Las cosas, escúcheme, cuando usted quiere que las cosas sean a su manera, usted está desobedeciendo el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es mejor. Todo el mundo en la calle dice esto, pero nadie lo entiende. Dice, el tiempo de Dios es perfecto. Hasta los maleantes dicen para robar, dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Pero hablamos lo que no entendemos. El tiempo de Dios es que se manifiesta, escúcheme, cuando usted está alineado a Dios. El tiempo de Dios no se puede manifestar si usted está desalineado de Dios. Y por eso, la primera vez que la palabra ed aparece en la Biblia es en la historia de Noé. Cuando Noé, dice la Biblia, se le envió a crear un arca grandísimo. Y le dijo, pon a toda tu familia, a todos los animales allí. Y dice la Biblia, porque traeré un diluvio como nunca antes y destruiré la tierra. Y dice la Biblia que Dios lo cumplió. Y cuando Dios lo cumplió, dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que enviara un cuervo. ¿Hay alguien aquí que lee Biblia? Que envía un cuervo para ver si la tierra ya se había secado. Pero usted sabe que este cuervo, cuando el cuervo se fue, dice, él había enviado el cuervo, pero el cuervo no regresó. Entonces envió, escuche esto, envió una paloma que regresó porque no había tierra seca para descansar. 7 días después, dice, Noé volvió a enviar la paloma. Y dice la Biblia, y esta paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Ahora, cuando usted escucha la palabra por la tarde, esto significa en el tiempo de Dios. O sea, que cuando Noé quería no sucedió, pero cuando Dios quería sucedió. Yo no sé si hay alguien aquí que está queriendo algo y que está pidiendo algo, pero vine a decirle que Dios va a enviar la paloma con el pico, con la provisión de decirte que ya es el tiempo de una nueva temporada. La paloma le dijo a Noé, ya es el tiempo de la nueva temporada. Ya lo de atrás pasó, ahora la tierra está seca y lista para ti. Usted está aquí. Ahora, yo quiero que usted entienda cómo Dios ve los tiempos, o cómo nosotros nos vemos en el tiempo. Por esto nosotros tenemos 2 términos griegos. Número 1 llamado cronos y número 2 llamado kairos. Hay un
tiempo cronos y hay un tiempo kairos, y se lo voy a desglosar. Son dos términos griegos. Cronos es el tiempo ajustado por el reloj. Cronos es ese tiempo que usted presiona el botón de su teléfono y sale el tiempo ahí. Y este tiempo es ajustado, escúcheme esto, es ajustado. ¿Por qué? Por los minutos, las horas, los segundos, los días, las semanas, las fechas. O sea, es un tiempo marcado por un calendario. ¿Usted está aquí? O sea, es el calendario tuyo y mío. En otras palabras más sencillas. Pero yo voy a ir un poquito más allá. En este tiempo, cuando usted vive en el tiempo cronos, este tiempo está lleno de afanes, lleno de dificultades, lleno de preocupaciones. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está viviendo en el día a día, afanado, preocupado, viendo la hora. ¿Cuántos de nosotros no nos afana el tiempo? Se nos acaba el tiempo. Viene la quincena, tenemos que pagar esto. Porque todo, mírenme, en el tiempo crono todos nos los ajustan con una fecha límite y una hora limitada. ¿Usted está aquí? Todo tiene un límite. Tienes un tiempo determinado para cumplir una asignación. Tienes un tiempo determinado, escúcheme, para predicar. Y yo estoy en el Cairo, hermano. Yo no estoy en el crono. Así que si usted, no, yo no sé a qué hora yo voy a salir de aquí. Usted está aquí. Dice, y nosotros no podemos, escúcheme, no puedes vivir libremente si vives en el cronos. Porque vives afanado, turbado en los muchos quehaceres. Es como Marta y María. Dice la Biblia que en los muchos afanes ella estaba afanada. ¿Por qué? Porque ella dijo, tengo que cocinar, porque si se hace tarde el maestro no come, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero su hermana había decidido vivir, escúcheme, en el Kairos de Dios. Ahora, el Kairos de Dios, se lo voy a explicar, es diferente. Diga conmigo, es diferente. Es una oportunidad. Escuche esto. Es una eternidad. Hay una adoración de David Escarpeta que literalmente habla del Kairos de Dios. Quiero vivir en la eternidad de Dios. Usted sabe que usted puede vivir en la eternidad de Dios aquí en la tierra. Usted puede vivir en el pedacito, escúcheme, en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero es una decisión. Si usted decide vivir en el crono, usted decide vivir, escúcheme, en el Kairos de Dios. Es el tiempo, es el ahora. Escuche esto, es el tiempo de los propósitos de Dios. En el Kairos se cumplen todos los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Usted está aquí? Estoy predicando en griego. Ayúdeme a predicar, por favor. Escuche esto. Este tiempo Kairos es el tiempo profético de Dios, donde Dios desata un cumplimiento de su palabra, donde Dios dice algo, pero ahora es el tiempo cumplido de Dios. Pero la única manera que lo puede hacer es estando, escuche esto, en el momento correcto y en la hora correcta. Usted sabe que usted y yo estamos en el Kairos de Dios ahora mismo, porque usted decidió venir a la casa de Dios. Usted decidió recibir de Dios. Usted decidió decir, hoy es domingo, hoy es viernes, voy a la casa de Dios. Y eso es estar en el momento correcto y en el momento, escúcheme, oportuno, en el momento y en la hora correcta, en el Kairos de Dios. Usted sabe que hay gente que muere porque están en el momento incorrecto y en la hora incorrecta. Están en un momento inoportuno. Hay gente que la meten preso y son unos y no han hecho nada. Pero usted sabe por qué lo meten preso. Escúcheme aquí, no se desconcentre. ¿Por qué? Porque están en el tiempo incorrecto y en el momento incorrecto. Están donde no deberían estar. Y usted sabe que muchas veces a nuestros padres nos dicen, tienes que estar en lugares correctos. Si estás en lugares incorrectos con gente incorrecta, escúchame, te va a pasar un desastre. Pero cuando tú estás con la gente correcta, el tiempo correcto, Dios puede bendecir tu vida. Usted sabe que esto yo lo entendí desde muy
muy pequeño en el evangelio, 19, 20 años, que si yo estaba con la gente de Dios, yo iba a recibir de Dios. Yo estaba alineado a lo que quería para mi vida. Yo no quería desenfocarme, yo no quería perder. Por eso yo pasaba tiempo con mis pastores. Yo decía, si Dios va a bendecir, si Dios le va a tirar una bendición a ellos, al lado yo voy a estar. Y algo me tiene que chorrear, algo me tiene que caer. Porque cuando Dios bendice, escúcheme, por eso dice la Biblia que Lázaro decía, aún los perros, dice, comen de las migajas de la mesa. Y él decía, aunque sea para yo poder saciarme, necesito comer de lo que cae de la mesa. Y usted sabe, eso tiene una profundidad profética. Y Lázaro recibió sus bienes en el cielo, y en el infierno recibió el dueño sus males. Pero un poquito más allá significa de que cuando Dios va a bendecir a alguien, Él puede bendecir a otras personas a través de ti. No, usted no lo está entendiendo. Mire, hay mujeres que vienen a la iglesia. Usted escuche esto, hay mujeres que vienen a la iglesia y sus esposos no. Y el sustento llega quincena tras quincena a la casa. La bendición llega a su casa. Y la gente dice, ¿pero qué? Es porque hay una mujer que está viviendo la voluntad de Dios. Es porque, escúcheme, su marido, aunque no venga a la casa, él puede ser bendecido porque usted busque de Dios. Mire, sus hijos, aunque no vengan a la iglesia, ellos van y que van a abrir una banda y que van a hacer esto, todos se lo van a truncar. ¿Sabe por qué? Porque hay una mujer, hay un padre que está orando por ellos. Por eso la importancia de venir a la casa de Dios. Por eso la importancia de buscar a Dios. Porque a través de ti, escúchame, a través de ti Dios puede bendecir a otros. Y yo estaba clarito esto. Yo dije, yo no me puedo casar con una mujer que no busque de Dios y no ame a Dios. Yo tengo que casarme con una mujer de Dios para tener hijos de Dios y para poder así sembrar sobre mi generación. ¿Por qué? Porque su generación y su legado, escúcheme, no se acaba cuando usted se muere. Apenas está comenzando cuando usted se muere. Por eso usted tiene que tomar buenas decisiones y alinearse, escúcheme, al kairos de Dios. Usted tiene que alinearse a lo de Dios. Dice el libro de Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien el tiempo. Efesios 5, 16 y 17 dice, aprovechando bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Padre. Ayúdeme media con el versículo. Efesios 5, 16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Y sigue diciendo, dice, por tanto no seas insensato, o sea, no seas necio en tu conocimiento, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Yo le voy a decir esto, la gente entendida vive en el tiempo de Dios. La gente insensata vive en el tiempo cronos. Usted sabe que usted puede, escúcheme, naturalmente tener un reloj, tener asignaciones en esta tierra, pero espiritualmente vivir en el tiempo de Dios. Es cuando, mire, cuando Dios va a bendecir, Dios bendice a la gente que está en el tiempo correcto, con la gente correcta, escúcheme, y en el momento oportuno. ¿Sabe lo que significa kairos? Oportunidad. Y una oportunidad solamente se le da a quien está en el momento correcto. Usted está aquí. Necesito darle trabajo a alguien. Necesito darle trabajo a alguien. Y el que está allá lo dice, yo necesito un trabajo. Coge el trabajo para ti. Pero si tú estás en Chechenia, en tu casa, sin hacer nada, y tú dices, Dios mío, dame un trabajo. No hay, escúcheme, no hay bendición si no hay acción. La acción desata el poder de Dios. Usted está aquí. La Biblia dice también en Eclesiastés 9:11, dice, tiempo y ocasión acontece a todos. Tiempo y ocasión acontece a todos. ¿Usted sabe qué significa? De que hay un tiempo, pero también hay un kairos para la gente. Hay un tiempo crono y ocasión significa oportunidad. Mírenme, para todos nosotros tenemos un propósito,
pero en ese propósito se nos van a presentar oportunidades de vida. Y es su decisión tomarla o dejarla. Es su decisión vivir para Dios o no vivir para Dios. Por eso yo vine a decirle hoy de que hay un tiempo determinado, pero hay una ocasión, hay una oportunidad que sucede a todos. Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros de la carrera, ni de la guerra los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que ¿qué? Que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tú puedes ser más fuerte y perder la guerra. Tú puedes ser más inteligente y fracasar. Si tú vives delante de Dios en el tiempo correcto, escúchame, Dios va a hacer la bendición de tus días. El salmista también dijo en el capítulo 90, en el Salmo 90, versículo 12, para resumirle ahí, dijo: enséñame a contar los días. Enséñame a contar los días. Salmo 90, 12. Enséñame a contar los días. Mire lo que dice. ¿Para qué? Para adquirir a nuestro corazón sabiduría. Usted sabe que cuando usted entiende de que usted, su vida es limitada, se va a acabar y usted se va a morir, usted no pierde el tiempo en boberías. Usted invierte bien su tiempo. ¿Hay alguien aquí? ¿Sabe lo que le estaba diciendo David a Dios? Le digo: Señor, enséñame a contar mis días. Usted sabe lo que le estaba diciendo: enséñame a que muy pronto mi vida se va a acabar, para que mi corazón entienda de que yo tengo que invertir en lo que verdaderamente importa y no invertir en lo que no está trayendo frutos. Y yo dije: míreme, si usted entiende que hay un Cronos y hay un Kairos, usted decide por vivir en el Kairos. Usted decide por vivir. Ahora yo le voy a explicar cómo vivir en el Kairos. No se preocupe. Cuando Jesús decía, míreme, a Jesús le daban muchas opciones de tiempo. Jesús le decían: Señor, quédate con nosotros aquí y por favor vive con nosotros. Es más, hagamos una enramada, hagamos una chocita y vivamos aquí. Pero Jesús le decía: no, eso no es la voluntad del Padre. Y muchas veces le decíamos: Señor, vamos al monte. Y hay algo muy particular que Jesús decía: no ha llegado mi Kairos, no ha llegado mi tiempo, que es el tiempo de Dios. O sea, el tiempo de Dios se espera. Cuando los discípulos estuvieron, los 120 estuvieron, dice, ellos estaban esperando el tiempo cuando el Espíritu Santo descendiera con poder. Escúcheme, y el Kairos significa la nueva temporada de Dios. Cuando usted vive en el Kairos de Dios, usted sabe que lo más importante es vivir en oración, es vivir para Dios, es invertir tiempo en mi intimidad yo con Dios para poder ver resultados en el tiempo Cronos. Cuando usted está en intimidad, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero el tiempo se hace nada. Cuando usted está en intimidad, usted ora, usted adora, usted como que no quiere salir de allí. Hay una adoración de Danilo Montero, dice: hay momentos que no deberían terminar. ¿Usted sabe qué significa eso? El Kairos de Dios. Hay momentos que nunca se deberían acabar, y estos son los momentos que usted entra en la adoración. Usted puede pasar horas, escúcheme, escuche esto, usted puede pasar horas en la adoración y en la intimidad con Dios. Escuche esto, cuando usted no está afanado por el Cronos. Aló. Cuando usted está afanado por el que va a comer, por el que va a vivir, por el que va a pagar, por el trabajo, por esto, por el negocio, por todos los hijos que vamos a pagar, que vamos a hacer esto. Escuche, usted se desenfoca de lo de Dios. Y el tiempo Kairos es sencillo, es vivir para Dios estando con Dios. Porque usted puede venir a la iglesia y vivir en el Cronos. Usted puede venir a la iglesia y venir con millones de cargas que son innecesarias. Aló.
Y yo quiero ir al capítulo 5 del libro de Lucas. Porque yo quiero desatar esta palabra sobre tu vida. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, para los que no saben, es Galilea. Es un lugar donde había muchos pescadores, había mucho lago, había mucho para pescar. Dice: el gentío se agolpaba sobre quién, sobre él. Dice: para oír la palabra de Dios. Yo quiero que usted vea esto. Jesús estaba en una situación donde él estaba predicando y él estaba enseñando, pero la gente ya lo estaba agobiando porque eran demasiada gente. Dice la Biblia en el versículo 2, dice: vio dos barcas, diga conmigo, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Diga conmigo, lavaban sus redes. Entró en una de aquellas, la cual era de Simón, dice, y le rogó que la apartara de tierra un poco. O sea, le dijo: por favor, échamelo un poquito más allá. Y dice la Biblia, dice: luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, Jesús creó un púlpito flotante, literalmente, y estaba predicando desde la barca a la multitud. ¿Y qué dice? Y sigue diciendo ahí: cuando terminó de hablar, mire esto, cuando terminó de hablar. Yo le voy a decir esto: una nueva temporada se abre cuando se termina una vieja temporada. Y dice la Biblia: cuando él terminó, cuando Jesús terminó, dice, dijo a Simón, mire, esto le cambió la vida, pero le dijo a Simón: boga mar adentro. Yo quiero que usted vea esta ilustración. Jesús está predicando, pero ya la gente lo está golpeando, ya la gente lo está como atareando. Entonces ya se está echando para atrás. Y cuando va a ver, llegó al lago. Pero cuando va al lago, él dice que ve dos barcas. Y cuando ve dos barcas, dice que se sube en una de ellas. Ahora, ¿qué tenía la de Pedro que se subió allí? ¿Por qué se subió Jesús en la de Pedro y no en la otra barca? Porque habían dos barcas. Dice la Biblia que habló con Pedro y le dijo: Pedro, Simón, tú me puedes prestar tu barca para yo poder predicar, porque esta gente no me va a dejar ministrar ni predicar. Y dice que Pedro le dijo: dale, vamos. Y se subió a la barca, la echaron un poquito al mar y él siguió ministrando la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que cuando terminó, le dijo a Pedro: boga mar adentro. Boga mar adentro. Escuche esto: y echad vuestras redes. Cuando Jesús le dice echen las redes para pescar, dice la Biblia en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche, escuche esto, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando le hicieron, dice la Biblia, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que pudiera ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, y eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: no temas, Simón, desde ahora serás pescadores de hombres. Trajeron las tierras, dice, a tierra las barcas, y dejando todo le siguieron. A esto nosotros le llamamos la pesca milagrosa. Dice la Biblia que ellos estaban ya rendidos.
Escuche esto, ya ellos estaban rendidos, porque cuando un pescador ya está lavando sus redes, yo no sé si ustedes saben, pero en ese tiempo ellos tenían una red que era grande y era un estilo como que la tiraban y cuando caía ellos la jalaban y la red se cerraba para agarrar a los peces. Entonces el sinónimo de que ellos estaban lavando las redes es que ellos habían rendido. Ellos ya habían terminado. Y pero yo quiero decirte esto: cuando tú terminas es cuando Dios comienza. Cuando tú estás rendido es cuando Dios va a comenzar a hacer el milagro. Cuando ya tú sientes que nada ha pasado y que ya todo terminó, entonces es cuando Dios va a comenzar a decir: boga mar adentro, porque ahora llegó mi tiempo. Ya Pedro estaba rendido, ya Pedro no tenía esperanza, ya Pedro dijo: ya hemos pescado toda la noche y ni uno solo. Y usted sabe lo que Jesús le estaba diciendo: vamos a pescar. Pero yo quiero que tú entiendas esto un poquito. Jesús alinea lo que tiene que alinear para él poder hacer un milagro en tu vida. Escúcheme, Jesús le dio prioridad ¿a qué? A su palabra. Dice que primero utilizó la barca de Pedro ¿para qué? Para predicar el evangelio. Y cuando terminó de predicar, entonces le dijo: Pedro, ahora voy contigo. Escúchame, no vas a ver un milagro en tu vida hasta que tú no pongas prioridades en tu vida. Hasta que tú no pongas a Dios en primero, tú nunca vas a ver un milagro como una pesca milagrosa. Porque Dios necesita que tú alinees y des prioridad a lo que verdaderamente necesita prioridad. Jesús pudo haber dicho: hey, aguántame la prédica aquí. Estos muchachos pobrecitos no han ni comido, no han hecho ni un pececito, ni una sardinita han pescado. Vamos a parar esto, vamos a hacer el milagro. Es más, para que ustedes todos vean el milagro que yo puedo hacer. Pero dice la Biblia que Jesús predicó. Y cuando terminó, dice, cuando terminó allí, entonces dijo: voy contigo, Pedro. Y yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo siento en mi espíritu que alguien está recibiendo esta palabra. Alguien está diciendo: Dios mío, ese soy yo. Yo no he pescado nada. Mi vida se siente vacía. Mi vida se siente que no tiene rumbo. Pero escúcheme, usted ha tomado la mejor decisión porque ha venido a la casa de Dios. Y ahora es que Dios te está diciendo: boga mar adentro. Y escúcheme, este boga mar adentro es una palabra profética. Y era algo loco, porque el experto en la pesca no era Jesús, era Pedro. Escúcheme, Jesús era carpintero. Jesús era un trabajador de madera. Él no sabía nada de pescar. Pero el que no sabía nada de pescar, escúcheme, era Dios mismo diciéndole a Pedro que aunque tú, escúcheme lo que dijo la palabra, dice que no es ni del fuerte la guerra, no es ni del que sabe la guerra, sino que tiempo, dice, y ocasión acontecen a todos. Pedro tenía la oportunidad de decir: Señor, yo lo siento, tú trabajas madera, yo trabajo pesca. Y a esta hora, yo me puse a averiguar, a esta hora ya, en la noche, ya los peces están dormidos, ya los peces no salen. Porque los peces salen a las primeras horas de la luz del día. Escuche esto: y al atardecer, a los que les gusta la pesca. Y Pedro le dijo: Señor, yo te voy a hacer la salvedad. Ya nosotros intentamos toda la noche y no pescamos nada. Ahora tú me vas a decir. Y le digo: bueno, cualquier cosa es tu culpa. Porque le digo: por tu palabra lo voy a soltar. Yo le quiero decir, Pedro no estaba convertido. Y no era la primera vez, escuche esto, no era la primera vez que Pedro tenía un encuentro con Jesús. Ya Pedro había tenido un encuentro con Jesús, pero Pedro no se había convertido. Pedro no se había convertido. Escúcheme, usted sabe que Pedro vivió en el tiempo Cronos, pero muchas veces Dios hace milagros para que tú vivas en el tiempo Kairos. A usted no me cree, vamos al capítulo anterior. Dice la Biblia en capítulo 4, versículo 38. Dice, ¿cuál es el título de eso? Dice: Jesús sana ¿a quién? ¿A la suegra de quién?
O sea que Pedro ya conocía a Jesús. No era que Jesús se le presentó ahí en medio de la barca y yo dije, Dios mío, entonces Jesús escogió la barca de Pedro porque ya lo conocía. Ya venía tratando con él. Escuche esto. Y dice la Biblia que la suegra, quizá por eso no se había convertido, porque le sanó a la suegra. No, es verdad. La suegra de Pedro tenía fiebre. Y dice la Biblia que Jesús reprendió a la reprendió a la fiebre. Y dice que la fiebre soltó a la suegra de Pedro. O sea que ya Pedro con sus ojos había visto un milagro. Después de haber visto un milagro, escúcheme, Pedro ni seguía a Jesús. Porque estaba ¿qué? Estaba pescando. Y ellos estaban, escúcheme, mientras Jesús estaba predicando, ellos no estaban escuchando la prédica en la multitud. Ellos estaban ¿qué? Lavando las redes. Se habían ido a pescar y ya habían terminado y estaban lavando, cosiendo sus redes para poder dejar listo al otro día una nueva pesca. Pero escúchame esto, cuando Dios te pone el ojo, pase lo que pase, Él te va a buscar y Él te va a decir, oye, aunque tú no creíste ayer, préstame tu barca, porque aquí es donde quiero hacer ahora tu milagro. Escúcheme, hay gente que ve a Dios haciendo milagros, pero no es hasta que Dios le hace un mismo milagro a Él mismo que se vienen a los pies de Cristo para creer. Dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, dice la palabra de Dios. Usted sabe lo que Dios le estaba diciendo. Pero tú no creíste por tu suegra. Bueno, ahora te voy a hacer el milagro a ti. Porque ya Dios le tenía puesto el ojo. Cuando Dios le pone el ojo a alguien, no hay quien se escape. Y Dios le dijo, préstame tu barca. Jesús le dijo, préstame tu barca, porque aquí es donde voy a hacer el milagro. Y yo vengo a hablarle a alguien en este día. Yo quiero que usted entienda que Pedro había vivido en el tiempo crono. ¿Sabe por qué? Porque él ya había visto a Jesús. Ya él había visto lo que Jesús hacía, mas él seguía viviendo en sus preocupaciones y en sus negocios. Pero no fue hasta que Jesús le dijo, bueno, ahora te toca a ti. Y le dijeron, maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, escúcheme, porque yo le dije que Pedro no estaba convertido, porque uno dice que, uy, qué poderoso sonó eso. Dije, Jesús, en tu palabra yo tiraré la red. Pero Pedro no estaba convertido. Escúcheme, él hizo esa declaración profética, escuche esto, sin darse cuenta. Él lo que le quería decir a Jesús era, Jesús, cualquier cosa que sale mal es tu culpa. Pero cuando tú le dices a Jesús, en tu palabra, o sea, por ti lo haré, entonces Dios comienza a hacer milagros. Míreme, lo que a ti no te funcionó en tu fuerza, va a funcionar en la fuerza de Dios. Lo que a ti no se te ocurrió, escúcheme, en el tiempo crono, se va a comenzar a desatar en el tiempo correcto de Dios. Porque dice la Biblia que era tanta, escuche esto, era tanto los peces que tuvieron que hacerle señas al otro pescador diciéndole, hey, vengan, los peces se me van a romper. Se iban a ahogar, ¿usted no entiende? Se iban a ahogar todos. Porque dice que era tanto que ya se iban a romper las redes. Y vinieron los amigos de Pedro a ayudarlo. Y dice que era tanto los peces. Y yo te quiero decir esto. ¿Te diste cuenta que Pedro pescó lo que quizás nunca había pescado en toda su vida? Y lo que no pescó en una noche, lo pescó en unos minutos. Escúcheme, lo que no pescó en una semana, en unos días, lo pescó en unos minutos. Y yo quiero decirte esto: muchas cosas, lo que no sucedió en tu vida por muchos años, va a suceder en esta nueva temporada. Muchas de las cosas que no viste por muchos años va a suceder en esta nueva temporada. Porque cuando Dios dice préstame tu barca, no es porque Él quiere quitarte tu barca, sino es porque Él quiere manifestarse y traer milagros y abundancia a tu barca. Yo quiero decirte que los planes de Dios no son planes de mal, sino planes de bien. Dios quiere lo mejor para ti, pero esta nueva temporada es donde Él va a abrir tus ojos para que tú puedas ver lo que Él quiere hacer contigo. El milagro solamente es el enganche para que tú vivas para Dios.
escúcheme, para que tú vivas, escúcheme, correctamente para Dios. Porque de nada me vale que tú vengas a la iglesia y tú no tengas una vida en oración. La vida en oración es el secreto de todo hombre y toda mujer de Dios. Es el secreto para que los negocios de los hombres y la mujer de Dios funcionen. Dios me reveló esto. Usted ve que hay gente que vive en iniquidad y los negocios le van bien. Pero hoy yo leí en la mañana y dice, de todo eso Dios lo va a juzgar. Déjalo que vivan. Al final de los tiempos Dios lo va a juzgar. Pero tú sabes cuál es la fórmula para que a un cristiano le vaya bien en los negocios, en la vida diaria, en todo: la oración. Porque al que le va bien en los negocios sin Dios, es así, el diablo lo bendice. Aló. Para que ellos se llenen de avaricia y para que quieran más y comienzan a hacer diabluras, comienzan a sacar comienzan a robar, comienzan a hacer esto y les va bien. Usted está aquí. Pero al cristiano que quiera vivir de esa manera y quiera hacer las cosas a su experiencia y a su habilidad, le va mal. Porque el secreto está en la oración. Porque ahí es donde Dios te revela. Escúcheme, de nada vale que a otro le haya ido bien con un secreto, porque eso fue el secreto que le funcionó a él. Y la gente dice, léete ese libro de negocios de éxito. Mentira. ¿Usted sabe cuál es el libro de éxito de nosotros los cristianos? La Biblia. La oración, ahí está. Escúcheme, cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera o como yo he aprendido de otro, escúcheme, me va mal. Pero cuando yo hago las cosas que Dios me dijo que hiciera, a mí me va bien y me salen las cosas bien. Por eso tú tienes que tener el oído finito para escuchar. Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres de mí en este tiempo? ¿Cómo quieres que lo haga? Míreme, cuando tú le das hasta el último detalle a Dios, Dios te prospera hasta el último detalle. Pero cuando tú sacas a Dios de la fórmula, escúcheme, no venga después de donde Dios, decirle, Dios mío, pero ¿qué pasó? Por favor, no. A Dios se le mete en la fórmula, se le incluye, escúcheme, en los diseños, se le incluye en la formación, se le incluye también, escuche esto, se le incluye también cuando viene la ganancia. Porque hay gente que recibe de Dios pero no le da a Dios. Y escúcheme, eso no trae bendición. Cuando Dios quiere que tú vivas para Él, Él quiere que tú vivas todo completo. Él no le gusta una media parte, un cuarto, no. A Él le gusta que tú vivas todo para Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso. Dios es más celoso que tu esposa. Aló. Las esposas se quedaron de que no, yo no soy celoso. Dios es celoso con sus hijos y Dios no reparte su gloria. Dios cuando te quiere a ti, nada más te quiere para ti. No te quiere para ti, para el mundo. No te quiere mitad para el mundo, mitad para Él. No, Él te quiere todo completo. Que tú seas transformado todo. Él no quiere que tú escuches canciones del mundo y canciones de Dios. Él quiere que tú seas todo completo para Él. Entonces ahí encontrarás la salvación de tu vida. Entonces ahí te va a comenzar a salir todo. Usted sabe cómo Dios me habla a mí en intimidad. En intimidad. Mire, Dios me revela cosas en intimidad. Pero ¿cómo quieres que Dios te revele si nunca vas a intimidad? ¿Cómo quieres que Dios te hable si tú nunca tomas un tiempo donde cierres tu puerta? Mire, el simple hecho de irte a tu cuarto y cerrar tu puerta, escúcheme, ya ese tiempo es con Dios. Porque a veces nosotros decimos que no, lo que pasa es que me quedé ahí. Ahora usted no va a cerrar la puerta y meterse en el teléfono. Usted está perdiendo su tiempo. Usted cierra su puerta, cierra sus ojos, escúcheme, y comienza a meditar en Dios, comienza a hablarle a Dios. Y ahí es que Dios le revela. Miren, mi vida y la vida de mi esposa son testimonios tras testimonio. ¿Y usted sabe por qué? Porque fue en los secretos que Dios me reveló. Fue en los secretos que Dios me habló. No hay nada que Dios te pueda hablar si no es en el secreto. ¿Sabe por qué? Porque en la vida hay mucha bulla. Por eso Jesús terminó de predicar y dijo, voy contigo. Y ¿sabe lo que le digo? Ponga mar adentro. Porque hay milagros que no se van a desatar en público. Hay milagros que se van a desatar en el secreto. Aló, escúcheme. Ese milagro de la pesca milagrosa nada más lo vieron Pedro y como dos más. No lo vio la multitud. Jesús podía haber dicho, quédense aquí, voy a ministrar. Y mi manera de ministrar es
para que ustedes vean que yo soy un Dios, que yo soy Dios en la tierra. Espérense, que voy a hacerle una pesca milagrosa. Yo, no, dice la Biblia que terminó y le dijo a Pedro, boga mar adentro. ¿Sabe qué significa boga mar adentro? Ve a las profundidades. Ahí está el secreto, en las profundidades. Cuando usted va a las profundidades, es allí donde Dios hace milagros. Hay milagros públicos, pero los milagros secretos son los que más te llenan el corazón. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo tú permitiste todo esto? Usted sabe que Pedro se llenó la barca de peces y él no cogió ni un pez. Usted está aquí. Dice la Biblia que trajeron las barcas al área seca, y en ese momento Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, yo no soy digno de ti, soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, no te preocupes, porque a ti es que te estaba buscando. A ti es que necesito. Dios no necesita gente perfecta, Dios necesita gente imperfecta para poder hacer milagros en su vida. Escuche esto. ¿Y sabe lo que pasó? Las barcas estaban llenas de peces. Y Jesús le dijo, ahora te haré pescadores de hombres. Te haré pescador de hombres. Y dice la Biblia, usted lo leyó conmigo, dice que inmediatamente Pedro siguió a Jesús. O sea que Pedro no cogió ni un pececito. Hay cosas que tú estás obrando que Dios te va a dar, pero es para que Él atraerte a sus peces, para Él atraerse a sus caminos. Y quizás tú dirás, Señor, bendíceme con esto, bendíceme con lo otro, y Dios te lo da y tú ni vas a gozar de eso, porque lo que verdaderamente importa, escúcheme, es la llenura del corazón, es la llenura del alma. Y yo quiero terminar aquí. Tenía más. Quiero terminar aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo siento en mi espíritu que Dios va a darle una nueva temporada a mucha gente aquí. Mucha gente va a recibir algo fresco del cielo. Yo no sé, hay gente que ha llegado aquí cansados, agobiados, y de una temporada cansado del camino. Pero mírame, se viene una nueva temporada para tu vida. Ya está aconteciendo. ¿Acaso no lo ven? Dice, estoy abriendo caminos en el desierto, estoy poniendo ríos en lugares desolados. Eso es lo que Dios tiene para su pueblo. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Escúcheme, Moisés tuvo un encuentro con Dios, y un encuentro con Dios te cambia la vida. Moisés conocía a Dios. ¿Quién en Israel no conocía a Dios? ¿Quién en Israel no había escuchado de Dios? ¿Quién de nosotros nunca, escúcheme, quién de nosotros no escuchó de Dios de pequeño? A nosotros nos enseñaron de Dios de manera correcta o incorrecta desde pequeñitos. Nos enseñaron el Padre Nuestro desde pequeñitos. Nos enseñaron un montón de cosas diferentes. La Ángel María, no sé qué, un montón de cosas. Pero nuestros padres no tenían una mala intención. Ellos querían presentarnos a Dios. Pero la Biblia dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Moisés había escuchado de Dios, lo había escuchado de lejos. Moisés tenía todo en el palacio, era un hijo de papi y mami. Pero hay procesos que Dios te permite llegar y pasar para que tú puedas conocer a Dios, escúchame, cara a cara. Y mira, la Biblia dice que, ¿sabe dónde se encontró Moisés a Dios? En el monte Horeb, en el monte de Dios. Y yo te dije esto, cuando tú estás en el Cairo de Dios, tú estás en el tiempo y en el momento correcto, en el lugar correcto. Ahí en el monte de Dios. Él no fue a buscar a Dios. Él no fue de que ven aquí al monte. No, dice que él estaba apacentando las ovejas. Y ahí el ángel de Jehová se le apareció en la zarza ardiente. Y el milagro de la zarza no era que estaba encendida, porque las zarzas se encendían en el desierto. El milagro era que estaba encendida, pero no se consumía. Y ahí en ese fuego ardiendo, fue que Dios lo llamó y le dijo: Moisés, te haré el libertador de Israel. Escúcheme, cuando usted está en el Cairo, usted encuentra a Dios. Usted encuentra a Dios en el momento correcto y en el tiempo correcto.
Y yo no sé para quién es esta palabra, pero yo vengo a decirle de parte de Dios que Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en tu vida. Dios va a comenzar a desatar cosas nuevas en tu vida. Escúchame, lo que antes no podías hacer, ahora lo vas a ver con tus ojos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos alineamos en nuestro corazón, Dios lo hace. Moisés tenía, escúcheme, tenía ganas de servir a Dios, pero lo había hecho incorrectamente. Mató a un egipcio de la rabia, pero no fue hasta que conoció, escúcheme, cara a cara a Dios. Y hay gente que tiene que tener encuentros con Dios, usted sabe. Porque usted puede haber venido a la iglesia 20 años, 50 años, pero no es hasta que usted tenga un encuentro con Dios que usted entre en una nueva temporada. Yo no sé usted, pero yo tengo muchos sueños para Dios. Yo tengo muchos sueños con Dios. Y esto que estamos viviendo, esta iglesia solamente es el comienzo de muchas cosas. Y yo quiero que la iglesia comunidad tenga sueños, anhelos de ser alguien en Dios, de crecer en Dios, hacia dónde estoy caminando. Yo quiero que mis hijos sean músicos para Dios. Quiero que mis hijos, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? No te afanes en el tiempo crono, métete en el tiempo Cairo de Dios, que es el tiempo perfecto de Dios, para que tú veas cómo las cosas comienzan a producir. Porque en el tiempo Cairo de Dios, Dios abre camino donde no se puede y Dios pone río donde es imposible. Póngase de pie en este día. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Shebako tarabasho